Palabra y vida. Liturgia correspondiente al martes 14 de diciembre del 2021 de la tercera semana de Adviento. La salvación mesiánica será enviada a todos los pobres. Lectura de la profecía de Sofonías. Esto dice el Señor: Ay de la ciudad rebelde, impura, tránica. No ha escuchado la llamada, no ha aceptado la lesión, no ha confiado en el Señor, no ha recurrido a su Dios. Entonces purificaré los labios del pueblo para que invoquen todos ellos el nombre del Señor y todos lo sirvan a una. Desde las orillas de los ríos de Cus, mis adoradores, los deportados, traerán mi ofrenda. Aquel día ya no te avergonzarás de las acciones con que me ofendiste, pues te arrancaré tu orgullosa arrogancia y dejarás de engreírte en mi santa montaña. Dejaré en ti un resto, un pueblo humilde y pobre que buscará refugio en el nombre del Señor. El resto de Israel no hará más el mal, no mentirá ni habrá engaño en su boca. Pastarán y descansarán, y no habrá quien los inquiete. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 34-33. El afligido invocó al Señor, y Él lo escuchó. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. El afligido invocó al Señor y lo escuchó. Contémplenlo y quedarán radiantes. Su rostro no se avergonzará. El afligido invocó al Señor, Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. El afligido invocó al Señor, y Él lo escuchó. El Señor se enfrenta con los malhechores, para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha, y lo libra de sus angustias. El afligido invocó al Señor, y Él lo escuchó. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. El Señor redime a sus siervos, no será castigado quien se acoge a Él. El afligido invocó al Señor, y Él lo escuchó. Aleluya. Ven, Señor, y no tardes. Perdona los pecados de tu pueblo. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó el primero y le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él le contestó: no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó: voy, Señor. Pero no fue. ¿Quién de los 2 cumplió la voluntad de su padre? Contestaron: el primero. Jesús les dijo: en verdad les digo que hay publicanos y prostitutas que van por delante de ustedes en el reino de Dios. Porque vino Juan a ustedes enseñándoles el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron. Y aun después de ver esto, ustedes no se arrepintieron y le creyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Invocamos en este momento la presencia del Espíritu Santo
para que esta reflexión, esta meditación se haga toda a través de tu voz, a través de tus palabras, Espíritu Santo, a la luz de tu verdad. Y que ese mensaje de amor que el Señor nos ha querido regalar en este día cale en lo más profundo de nuestros corazones, en lo más profundo de nuestro ser, remueva nuestros corazones y se haga vida en nuestras vidas y testimonio de amor en nuestra relación con Dios, con nosotros mismos, con nuestros hermanos, especialmente con los más necesitados de Dios y más necesitados de nosotros. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos dando pasos agigantados hacia la celebración del misterio de Belén. Y ya sentimos, de hecho, como ese gran bullicio de Navidad, como todo este movimiento que se va dando, que va envolviendo a las personas y que contagia. Y es más, parece como si de hecho ya estuviéramos viviendo los días previos a la Navidad. Pero es bueno pensar que no nos podemos dejar llenar de todas aquellas cosas que produce este tiempo previo a la Navidad, que tiene que ver precisamente cuando nos vamos llenando como de estrés, de compras, de preparación a la cena de Navidad, en fin, a todas esas cuestiones que tienen que ver con la Navidad, pero que no son realmente como lo central, porque todo eso puede llegar a nublar el significado de este tiempo de Adviento. Significa este tiempo la presencia de Dios ya comenzada, pero aún no es total. Es decir, está en proceso de crecimiento. Y somos nosotros los creyentes quienes hemos de hacerlo presente en nuestro mundo. No dejar pasar ninguna ocasión para manifestar esa presencia de ese tiempo que nos va formando, que nos va llevando por un camino hacia esa presencia de Dios total. En la primera lectura que escuchábamos en el día de hoy, tomada de la profecía de Sofonías, capítulo 3, versos 1 al 2 y 9 al 13, podemos decir que consta de dos partes fundamentales. La primera son esos dos primeros versículos que constituyen esa queja dolorosa de Dios al ver que Jerusalén está lejos de oír su voz, de escuchar su llamada, de buscarle y arrepentirse con sincero corazón, y que se ha convertido en ciudad rebelde, impura, que oprime, y además que es una ciudad totalmente alejada de Dios, por lo tanto atea. Y no quieren obedecer ni aceptan ninguna corrección, y mucho menos quieren confiar en el Señor, ni siquiera se acercan a Él. Y esta vivencia nos lleva a una ausencia total de Dios. Él no tiene cabida en esta sociedad materialista que lo ha sacado del camino. Como bien sabemos, la historia del pueblo escogido es una larga serie de infidelidades e idolatrías, de alianzas con Yahvé y de perdón. Y la paciencia de Dios
sin duda, no tiene límite. En la segunda parte de la lectura, Sofonías nos presenta a Dios que se desborda generosamente en promesas de restauración mesiánica, a pesar de la actitud del pueblo, a pesar de su infidelidad. Dice Dios: yo transformaré los pueblos en la salvación universal. Purificaré sus labios para que todos invoquen el nombre del Señor. Mis hijos dispersos me apartarán ofrendas y todos unidos me servirán. Y esas palabras de Dios significan el comienzo de lo que será una nueva era, que verá la conversión y la afluencia de paganos en el pueblo de Dios. Es una visión mesiánica y universalista. Y es emocionante escuchar que el mismo Dios llama a los paganos sus hijos dispersos en el versículo 10. Y eso nos lleva a ver con claridad absoluta que Dios no se olvida de ninguno, incluso cuando estos le olvidan o le olvidemos. Y al llegar al final del texto, describe con especial ternura a un pueblo renovado, que ahora es sencillo y humilde. Es el resto de Israel, que es signo de esperanza salvadora. Es como el anuncio de lo que sucedió en Belén, y que dentro de unos días todos nosotros estamos invitados a hacerlo vida en nuestra historia, a hacerlo vida en nuestras vidas, a vivir de una manera plena y absoluta esa realidad de este milagro de Belén. San Mateo nos presenta en el Evangelio esta parábola de Jesús, que además es exclusiva de San Mateo. Parábola que pronuncia en el templo. Y podemos decir que claramente está dirigida a los judíos y a los dirigentes judíos, que tienen como esa actitud de rechazo hacia Jesús. Y esa pregunta que el Señor hace se dirige a los sumos sacerdotes y a los ancianos que habían venido a interrogar a Jesús sobre su autoridad, pero también el evangelista San Mateo con esta parábola se está dirigiendo directamente también a los cristianos de su comunidad. De igual manera se está dirigiendo también a nosotros, a cada uno de nosotros. Y ante esa actitud tan notoriamente harta, cansona, de esos señores, de los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo con Jesús, no hace perder la paciencia de Jesús y tampoco lo hace perder la paz. Y realmente eso lo logra un santo, la verdad. Porque, cuando uno tiene gente que constantemente lo está persiguiendo, lo está señalando, lo está calumniando, lo está atacando, pues como que llega el momento en el cual uno pierde la paciencia, como que ya no puede más. Esas personas que acostumbran a robar la paz de los demás, y hay muchas, ¿verdad? Eso lo sabemos todos. Incluso pueden estar a nuestro alrededor, muy cerca de nosotros. Y nosotros sí
perdemos muy fácilmente la paciencia y nos dejamos robar la paz. Y entonces a veces explotamos porque ya no podemos más, porque ya la copa se rebosa. Pero Jesús tiene una actitud de paz frente a esta actitud de estos personajes. Y con una paciencia incansable, Jesús sigue llamándolos a la conversión. Y es la actitud de un padre que pide a sus dos hijos que vayan a trabajar a la viña de la familia. Y el Señor Jesús pone delante de ellos dos actitudes. Y lo hace con dos cuadros diferentes. Los detalles que Jesús expresa enriquecen la lectura. Nos presenta a un padre que indudablemente es amoroso y que se acerca a sus hijos y les pide con cariño a sus hijos que vayan a trabajar a la viña de la familia. El primero rechaza de tajo al padre con una negativa tajante. No quiero. Y no da explicación alguna. Y entonces podemos pensar que sencillamente al hombre no le da la regalada gana. Sin embargo, ante esta respuesta grosera, el hombre como que se lo piensa mejor y reflexiona y se da cuenta que está rechazando a su propio padre. Y entonces, arrepentido, se va a trabajar a la viña. El segundo atiende de una manera muy amable la invitación de su padre y le dice: sí, señor, yo voy a ir. Y aparentemente como que está dispuesto a cumplir sus deseos. Pero pronto se olvida de lo que ha dicho. Sí, yo voy a ir. Todo queda en palabras y el hombre no va a la viña. ¿Qué hace la voluntad del Padre? Y aquí podemos ver una respuesta clara. El que va a la viña, aunque antes se había negado a ello, y hasta aquí no hay duda sobre la enseñanza de la parábola. No vale lo que uno dice, en este caso los hijos, no vale lo que ellos dicen, sino lo que hacen. Inmediatamente Jesús interpreta la parábola a la luz de la situación de hostilidad que está sufriendo por parte de las autoridades religiosas. Y comienza la explicación de manera directa y además provocativa, y les dice a estas autoridades religiosas: les aseguro que los publicanos y las prostitutas les llevan delantera en el camino del reino de Dios. Y quiere que reconozcan su resistencia a entrar en el proyecto del Padre. Ellos que son los guardianes y especialistas del templo, del culto y de la ley. Y ante el pueblo resulta ser irreprochables. No sienten la necesidad de conversión. Y entonces, ¿qué pasa con ellos? Que van rechazando tanto las enseñanzas de San Juan el Bautista como el mensaje de Jesús, hasta llegar a hacer lo que hicieron, que fue apresar a Jesús y condenarlo. En cambio, los publicanos y las prostitutas, que son los que han dicho un gran no al Dios de la religión,
han quedado fuera del culto y de la ley judía. Mas, sin embargo, y esto hay que mirarlo muy bien, su corazón se mantiene abierto a la conversión. Llega San Juan el Bautista y se acercaron a recibir su enseñanza. Y al llegar Jesús, ¿qué hacen? Los publicanos y las prostitutas se apresuran a seguir a Jesús. Esa invitación que el Señor nos hace llega a nosotros cuando realmente sentimos que estamos necesitados de Dios. Que a pesar de haber vivido tal vez durante algún tiempo o mucho tiempo, lo que sea, alejados de Dios, sin embargo sabemos perfectamente que la actitud del Señor es la actitud de ese Padre amoroso, de ese Padre que ama sin límites, de ese Padre que deja que su amor y su misericordia llegue a las profundidades de ser humano y lo transforma. Hoy una vez más, mis queridos amigos, entendamos que el Señor nos invita a entrar en la voluntad del Padre. Nos invita a que hagamos el esfuerzo a ser coherentes y a testimoniar ante el mundo nuestro progreso de conversión. Porque es una invitación precisamente a eso, a progresar cada día más en nuestro camino de conversión. Y eso nos ayuda pues a testimoniar ante el mundo con nuestra vida que realmente merece la pena creer en la promesa de Dios. Que realmente vale la pena seguir el camino de conversión y hacer todo lo posible cada día por mejorar, por hacer de nuestra vida algo mejor. Y no dejar que absolutamente nada, ni nadie nos haga cambiar nuestro camino. A pesar de lo que decíamos ahora, que a pesar de que muchas veces podemos encontrar en el camino tantos obstáculos que no nos permiten avanzar, sino todo lo contrario. Pero luchemos nosotros también, pidámosle la fuerza del poder de Dios, de su amor, de su misericordia, de su gracia. Pero hagamos nosotros el esfuerzo también por hacer todo lo posible por cada día ser mejores personas y querer dar ese paso hacia adelante siempre, todos los días de nuestra vida. Que ese tiempo de Adviento nos ayude para cambiar nuestras actitudes frente a las realidades de la vida y asumir la voluntad del Padre, que siempre, siempre, siempre será el bien. Que así sea.